Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Recuerde que puede escuchar estas columnas en el canal de YouTube Movimiento Verdad. A su vez, mi número de contacto es el 092-338-025. El pasado 2 de agosto hicieron 50 años del fallecimiento del padre Julio Membiel, sacerdote argentino, maestro del nacionalismo católico argentino, que en el día de hoy es menester recordar. Estoy seguro que muchísimos oyentes, la mayoría de las personas aquí en el Uruguay, no conocen a esta figura del padre Julio Membiel. Pero insisto, fue un gran maestro del nacionalismo católico, un gran maestro de la recta doctrina, del bien, de la belleza y de la verdad. Por eso es importante, habiendo pasado 50 años de su fallecimiento, el pasado 2 de agosto, repito, es importante hacer una semblanza de este buen hombre en el día de hoy. En primer lugar, una referencia biográfica del padre Membiel, justamente por esa razón, porque mucha gente, estoy seguro que aquí no lo conoce. Este sacerdote nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1905. Falleció en la misma ciudad el 2 de agosto de 1973, a la edad de 67 años. El 20 de diciembre de 1930 fue ordenado sacerdote. Fue párroco de Nuestra Señora de la Salud en el barrio Versalles de la ciudad de Buenos Aires, y ahí realizó toda su inmensa labor. Una labor que tuvo que ver con la acción, con el buen combate, con la acción política, y una labor que también se centró en la labor intelectual y la enseñanza intelectual. Es autor de muchísimos libros, tiene una profusa bibliografía, fue una eminencia intelectual el padre Julio Membiel, un maestro del nacionalismo católico argentino. Yo me centraré en esta columna en el aspecto de la ciencia política, en el aspecto político del padre Julio Membiel, y concretamente en dos puntos, dado nuestros escasos minutos y como modo de síntesis. Diré entonces lo que enseñó, por supuesto, una ínfima parte de lo que enseñó el padre Julio Membiel en cuanto a la política, y me centraré, como decía, en dos aspectos. El primer aspecto, ¿qué entendía el padre Julio Membiel, maestro del nacionalismo católico argentino, por la política? ¿Qué es lo que entendía él por la política? Y escuchen bien la notoria diferencia de su concepción, de la concepción cristiana, de la política, de la concepción clásica de la política con la actual. El padre Julio Membiel entendía que la política era el arte del bien común y de la virtud. Jordán Bruno Ollenta, uno de los discípulos del padre Julio Membiel, gran maestro también argentino, le llamaba a la ciencia política la ciencia práctica del bien común. Membiel, repito, decía que la política era el arte del bien común y de la virtud. Se lee en alguna de sus páginas: la política es instaurar la virtud en la ciudad. La política es instaurar la virtud. Por otro lado se lee: la buena doctrina de la Iglesia enseña que la ley de la convivencia política no es precisamente la libertad, como piensan los demócratas, sino el bien común. La política está para instaurar la virtud, es decir, las buenas acciones de las personas, las acciones virtuosas de las personas y no las viciosas, y está para instaurar el bien común en la comunidad, en la ciudad.
ese bien común que fue definido clásicamente como la sumatoria entre los bienes culturales, los bienes materiales y la paz. Entonces, la política es algo máximo, es algo supremo, es, diría Bodin, la princesa de las ciencias. Es la política, el arte de instaurar el bien común y la virtud, esto enseñado por el padre Julio Membiel. Qué notoria diferencia con la manera que tendemos a ver la política los modernos, o que tienden a ver la política los modernos. La política es sucia, se repite con frecuencia, y qué cierto es, porque es la política partidaria, es la política democrática, esa política que no tiene como fin el bien común y la virtud, sino el vicio y el capricho y la apetencia particular de quienes escalan en la política, que son, por lo general, seres nefastos, los politiqueros. ¿Qué diferencia con esta forma de ver la política? ¿Y cómo habría que rescatar una manera sana de ver la política como esta? La política como arte del bien común y de la virtud. En segundo lugar, de la obra del padre Julio Membiel se extrae, en lo que tiene que ver con la política, y en un punto muy particular, la condena explícita de la democracia liberal, en particular del sufragio universal, que es una de las manifestaciones de la democracia liberal, el sufragio universal y la soberanía popular. El sufragio universal, que es esa pretensión de que las mayorías decidan lo que se hace a nivel político, la mitad más uno, la suma numérica, la prepotencia de la cantidad y del número, como ley universal, como ley que lo decide todo. Ese sufragio universal, ese hecho de que todos puedan votar y que todos tengan un voto que vale lo mismo, uno, y que las mayorías son las que se terminan imponiendo, sin perjuicio de lo que esas mayorías quieran y decían, por más que sea una injusticia mayúscula. Bueno, ese sufragio universal, dice por ahí el padre Julio, el sufragio universal en sus escuelas de comité es el instrumento para que se pueda escalar al poder la casta de los que viven de la política. El sufragio universal es un instrumento para la ejecución de la antipolítica, y esta es ajena a la virtud y afín al vicio. Ergo, el sufragio universal es un acto pecaminoso que conduce a la instalación de un sistema cuyo fin no es el bien común, sino el lucro o la codicia. Todo esto lo dice el padre Julio Membiel en su obra La Iglesia y el Mundo Moderno, que se recoge, a su vez, que yo lo estoy sacando del excelente libro de Antonio Caponeto, maestro argentino, La democracia, un debate pendiente, volumen 1. Por su parte, y en lo que esto respecta, siguiendo con lo que pensaba Membiel de la política en base a la democracia liberal y el sufragio universal, en su obra Concepción Católica de la Política, el padre Julio Membiel dedica un párrafo, varios párrafos, explícitamente, específicamente al sufragio universal. Y escuchen bien lo que dice acerca del mismo. Repito, sufragio universal que está atado a la democracia liberal que nosotros vivimos hoy en día. El padre Julio condena esa democracia liberal, condena el sufragio universal. Esta es una manera de entender, esto es un párrafo aparte, un paréntesis, por qué esa frustración que muchos buenos hombres de buena voluntad, patriotas, esa frustración que sienten esos buenos hombres con el sistema político que nos toca vivir. Es una manera de bajar a tierra y entender teóricamente los porqué de esa frustración, de ese sentimiento de frustración, de por qué repetimos, esto no sirve, acá solamente llegan los malos, la política sucia, etcétera, etcétera.
Respecto del sufragio universal, dice Membiel, y escuchen bien esto: nada más deplorable y opuesto al bien común de la nación que la representación a base del sufragio universal, porque el sufragio universal es injusto, incompetente, corruptor. Injusto, pues niega por su naturaleza la estructuración de la nación en unidades sociales, familia, taller, corporación. Se funda en la igualdad de los derechos cuando la ley natural impone derechos desiguales. La desigualdad natural que hablaba Morras, digo yo. No puede ser igual el derecho del padre y del hijo, del maestro y del alumno, el del sabio y el del ignorante, el del honrado y el ladrón. La igual proporción, en cambio, esto es la justicia, exige a derechos desiguales se impongan obligaciones desiguales. Es decir, ese igualitarismo que plantea la democracia liberal, el sufragio universal en particular, es antinatural, contrario al sentido común, porque la naturaleza y el sentido común indican que existe una desigualdad natural en la sociedad y que eso es bueno. La desigualdad entre padres e hijos, la desigualdad entre el maestro y el alumno, entre el sabio y el ignorante, entre el honrado y el ladrón. Es incompetente, sigue Membiel, el sufragio universal, por parte del elector, pues éste con su voto resuelve los más trascendentales y difíciles problemas religiosos, políticos, educacionales, económicos. De parte de los ungidos con un veredicto popular, porque se les da carta blanca para tratar de resolver todos los problemas posibles, y en segundo lugar, porque tienen que ser elegidos, de ordinario, los más hábiles para seducir las masas, o sea, los más incapaces intelectual y moralmente. Corruptor, porque crea los partidos políticos con sus secuelas de comités, esto es, oficinas de explotación del voto, donde, como es de imaginar, el voto se oferta al mejor postor, quien no puede ser sino el más corruptor y el más corrompido. Además, como las masas no pueden votar por lo que no conocen, el sufragio universal demanda el montaje de poderosas máquinas de propaganda con sus ingentes gastos. A nadie se le oculta que a costa del erario público se contraen compromisos y se realiza la propaganda. Finalmente, escuchen bien esta sentencia del padre Julio Membiel, maestro del nacionalismo católico argentino, acerca de la democracia liberal y el sufragio universal en particular. Es una sentencia para mí muy cierta, verdadera, que se extrae de la experiencia que cada uno de nosotros puede tener, de lo que ha podido constatar. Tan decisiva, dice él, tan decisiva es la corrupción de la política por efecto del sufragio universal, que una persona honrada no puede dedicarse a ella sino vendiendo su honradez. Repito, tan decisiva es la corrupción de la política por efecto del sufragio universal, que una persona honrada no puede dedicarse a ella sino vendiendo su honradez. Esto explica cabalmente, y más que explicar, acredita lo que todos, como dije recién, podemos comprobar. ¿Por qué siempre ocurre eso de que son los malos, son los sucios, por regla general, los que llegan a ser políticos? Porque el sistema es el malo. No son las personas, sino que es el sistema que es malo y que hace que las personas que entren a él sean malas. Ese sistema es el que hay que cambiar. Es tan decisiva su corrupción que una persona honrada no puede entrar al sistema democrático sino vendiendo su honradez, dice Membiel. ¿Y qué razón que tiene? Deberíamos cambiar el sistema, adoptarlo a un sistema bueno en el cual puedan entrar las personas buenas. Hemos llegado ya al límite de tiempo que tenemos asignado.
Fue mi propósito, a 50 años del fallecimiento del padre Julio Membiel, hacer una suerte de homenaje a su persona, que aquí en Uruguay quizás por primera vez se escucha hablar públicamente de él, y tener un par de conceptos, de puntos claros acerca de sus enseñanzas respecto de la política. La política es el arte del bien común y de la virtud, por un lado. La democracia liberal, el sufragio universal, es perverso, y el padre Julio Membiel lo condenó explícitamente. Espero que les haya gustado, que les haya servido para aprender algo nuevo, y los estaré esperando que vuelvan a sintonizarnos dentro de un par de miércoles. Muchísimas gracias, saludos.